3, ahí del 15, 16, 17. Queremos saludar a todos los amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes también, bendecirles y darle a ellos pues siempre la esperanza, la fe y la confianza que otorga esta palabra para donde quiera que usted se encuentre, cualquiera que sea su necesidad, tanto a la distancia como los que están presentes. Estaremos hablando con un tema muy importante y es la supremacía del Hijo como Dios Todopoderoso. La supremacía del Hijo, en este caso Cristo, como Dios Todopoderoso. Y leemos siempre a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gloria. Usted puede sentarse, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Siempre dando la más cordial bienvenida también a las visitas que están con nosotros. Hoy no es momento de bajar al baño. Hoy no es momento de estar hablando con el vecino. Hoy es momento de poner atención hacia aquello para lo cual usted ha venido y la palabra que Dios tiene para cada uno de los presentes. Es motivo de regocijo poder conversar, predicar, poder disertar un mensaje que pueda seguir enalteciendo el nombre de Cristo Jesús. Importante es podernos sentar y ver que somos un pueblo privilegiado, el cual Dios ha mostrado a través de esta palabra la grandeza de su misericordia y del poder de este evangelio. Y digo el poder de este evangelio porque este poder es inalcanzable, amado hermano, e inimaginable. De la única manera como podemos vivir este evangelio, esta palabra, es a través de la esperanza que la fe ofrece a todo aquel que hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un camino de fe, es un desafío a la mente natural, a la mente normal, porque lo natural siempre exige pruebas, evidencias, estudios, pero la fe es un elemento el cual viene de Dios y nos ha hecho creer que esta palabra es palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, la cual ha venido a ofrecer la esperanza de la vida eterna a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Es una esperanza, es una fe que no avergüenza a nadie. No tiene por qué hacerlo, porque la esperanza de esta palabra alberga la totalidad
del propósito de Dios para la vida de todos nosotros. Esta vida pronto pasa. Dialogábamos con mi esposa esta mañana, encontramos un par de personas apresuradas, hermanos, sonando bocina, hermanos, pitándole a todo el mundo con un desespero. No sé para dónde iba, pero definitivamente iban con una premura, con una prisa. Y le digo, pues con mi esposa conversando, mira, esta persona mejor hacernos a un lado porque no sé para dónde va, y si no nos apartamos, pues de pronto puede hacer cualquier cosa. La gente vive así, vive preocupada, vive a prisa, pero no entiende que también esta vida es tan corta, es tan efímera, es tan, hermano, tan corta que hoy podemos estar y mañana ya no podemos estar. Debemos de entender lo frágil que somos nosotros, lo vulnerable, la brevedad de la vida, y comenzar a pensar en dónde pasaremos nosotros la eternidad. Esto es algo que debemos de considerar siempre en nuestro diario vivir. No es que vivamos preocupados de que nos vamos a morir. Hermanos, usted y yo sabemos muy bien que vamos a morir. Pero lo importante es que cuando ese momento llegue, esté la seguranza, esté totalmente la seguridad creada, hermano, a través de una fe convincente que me ha permitido vivir una vida de calidad, de acuerdo a como Dios espera que todo hijo de Dios podamos vivirla. Aún dentro de pruebas, aún dentro de luchas, aún dentro de lo que podamos estar enfrentando, esta es una fe que no se puede alterar, no se puede abandonar. Esta es una fe que exige compromisos. Creerle a Dios por sobre todas las cosas es el reto más grande que todo creyente necesita desarrollar en su diario vivir. Por eso es importante darnos cuenta que usted no está aquí por casualidad, que Dios le trajo para poder afirmar, para poderle hablar nuevamente y decirle que en su prueba, que en su lucha, que en lo que usted pueda estar enfrentando, no sé cuál sea, pero Dios siempre tiene una palabra para todos, para cada uno de nosotros, sin importar quién sea usted ni lo que le esté pasando. Dios usa de una forma general y sabia, canaliza la palabra para poderle hablar a usted y decirle: mira, yo soy aquel que estuve muerto, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Esa es definitivamente, es una esperanza en la cual todo creyente debemos de saber descansar, en la esperanza que no avergüenza. Todo esto pasará, amados hermanos. Todo esto, una señora me decía el día de ayer mientras hablábamos con ella, me decía: caramba, pastor, usted se ha dado cuenta cómo las cosas están cambiando y vienen cambiando. Claro, le digo yo, nada se queda igual, todo cambia. Todo, la política, el mundo, las personas, los hijos, todo cambia. Pero esta palabra no cambia. Dios no cambia. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, y sus promesas, sus esperanzas, hermano, en las cuales nosotros hemos puesto nuestra fe, no cambian, no varían. Y es necesario entender estas cosas. Amados hermanos, siempre, por favor, le pido que no se desanime. Le pido por favor que siga echando mano de toda palabra de Dios y pueda poder sobreponerse sobre todo aquello que pueda estar enfrentando, porque estaremos hablando sobre la supremacía del Hijo, del Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Hoy por hoy los hombres siguen inventando, amados hermanos, muletillas, herramientas para que las personas puedan desprenderse, desconectarse un poco de las presiones del diario vivir. Y está incrementando de una modalidad prácticas como el yoga, prácticas como la trascendencia del espíritu, donde la gente, hermano, trata de huir a una realidad y queda atrapada en esas prácticas definitivamente de un orden no de parte de Dios, sino de un orden que en el diablo está fundamentando y está procreando canales donde muchas personas, hermanos, puedan caer en estas artimañas, donde puedan descansar momentáneamente, que
creo yo que pueden ofrecer un momento de alivio, pero jamás la vida eterna. El único que ofrece la vida eterna se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero decirle a usted, amado hermano, que dentro del peligro que la iglesia enfrenta hoy, debemos de saber revestirnos de esta palabra, de este poder, de este personaje que ha prometido, amados, siempre estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que usted le dé la mano a su hermano y le diga: hermano, por favor, no te preocupes, porque todo está en las manos del Señor. No te preocupes, porque todo está en las manos del Señor. Juan 1:1 introduce la eternidad del Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Colosas, Pablo escribe con una urgencia, porque Epafras había llegado a visitar a Pablo a la cárcel y le había comunicado de cómo judaizantes y maestros herejes, personas que practicaban el gnosticismo y una cierta sincretismos religiosos con apariencia de cristianismo, pero con una mezcla de prácticas que no glorificaban a Dios, dándole la calidad de poder según los gnósticos, según las sectas que se habían involucrado en la iglesia de aquel entonces, que el cosmos, que las estrellas, que el horóscopo, que muchas de esas cosas tenían poder para poder sanar, poniendo primeramente todas estas cosas antes que el poder y la gloria que a Cristo le correspondía. Usted y yo tenemos un reto, le decía hace un momento, porque hoy por hoy se está moviendo un sincretismo religioso donde tiene apariencia de cristianismo, pero con ciertas prácticas que algunas personas están optando, incluso en la llamada iglesia del Señor, amados, están contaminando el culto hacia lo que es santidad y hacia lo que es la paz, amados hermanos, entre la iglesia del Señor. Cuando Pablo se entera de que estas personas se habían introducido dentro de la iglesia de Colosas, que era una iglesia el 95% compuesta por hermanos gentiles, el 5% de judíos. Los judíos querían que ellos, amados hermanos, tenían que circuncidarse, tenían que guardar los patrones y días festivos del judaísmo. Y usted sabe muy bien que nosotros los cristianos evangélicos hemos sido alcanzados por un pacto de gracia. La gracia es un don otorgado por Dios a la iglesia. Aquel que la dio definitivamente es aquel que cumple todos los requerimientos en la cruz del Calvario, para que ya no volvamos a las obras del judaísmo, sino que podamos vivir en la libertad que Cristo nos ha hecho libre. A su nombre damos gloria. No hablo de un libertinaje, hablo de una libertad en el espíritu, en el cual el Espíritu de Dios pueda gobernar, cambiar, fortalecer, dirigir, instruir, corregir, exhortar, preparar y perfeccionar la vida del cristiano. Esta es una vida obviamente nueva, una vida de gracia. Pero cuando Pablo se entera de todo esto, Pablo habla con vehemencia. Y yo quisiera alertar al pueblo de Dios, porque sé que en el pueblo de Dios hay personas que aman al Señor con todo su corazón, pero a veces están atados a costumbres y a prácticas. Creen todavía en ciertos objetos, en ciertas otras cosas que también tienen poder según ellos, según le ministraron o le enseñaron hace muchos años. Juan entra con una clase de declaración en el capítulo 1 y dice: en el principio era el verbo. El principio del verbo es: en el principio era la palabra.
Juan habla claramente, con vehemencia y convicciones, el origen de Cristo como Señor de señores. El Verbo es Dios mismo. No puede haber palabra si no hay Dios. Por lo tanto, Juan, a través de la revelación del Espíritu, recibe esta declaración y dice: en el principio era el Verbo. ¿Cuál principio? El principio de Dios. De una forma entendible, de una forma consciente para el cristiano y entendible, sin complicar la vida a ninguno, fuera de otras interpretaciones erróneas. Juan introduce el Verbo de Dios, que es la palabra, Cristo mismo. Dios no tiene principio. Usted y yo sabemos que Dios es infinitamente eterno. Él ha vivido por los siglos de los siglos de los siglos. Dios no tiene ni principio ni fin. Nosotros tenemos principio y tenemos un fin, pero Dios no tiene fin. Y Juan dice claramente que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. La palabra era con Dios, Cristo era con Dios. Qué importantes es darnos cuenta que cuando dice el Verbo era con Dios, era que el Hijo con el Padre siempre han tenido esa comunión y esa unión infinita por los siglos de los siglos. Debemos de entender que fuera del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo no puede haber otro Dios como el que nosotros servimos, por el cual nosotros hemos creído y sabemos que es el único Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A su nombre damos gloria. Debemos de saber defender la integridad de este evangelio. Y dice, y el Verbo era con Dios, Cristo era con Dios. Es importante entender, amados hermanos, que Dios, como recalco una vez más, no tiene principio ni tiene fin. De la única manera como Dios se hace visible al hombre es cuando Dios, aleluya, envía a su Hijo amado. A través de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios se hace visible a los hombres a través del amor derramado del Padre hacia su creación. Dios abre un camino tan hermoso, tan poderoso, lleno de esa misericordia, y provee para que esa palabra pueda llegar a habitar entre nosotros. Y dice, y aquel Verbo se hizo carne. ¿Cuál Verbo? Aquella palabra. Nosotros, amados, vivimos a través de la palabra. Nosotros practicamos la enseñanza de la palabra. Nosotros combatimos cualquier circunstancia, crisis, ataque del diablo con la palabra. El Verbo es la palabra. Es esencial que usted entienda que así como Dios usó la palabra para poder crear los cielos y la tierra, para poder crear los planetas, las estrellas, los abismos, poder crear el mundo y su totalidad, Dios nos ha dado esa palabra también para que en el nombre de Jesús nosotros podamos pelear la batalla de la fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene un poder creativo. ¿Por qué? Porque el que nos la dio tiene poder creativo también. A través de la palabra Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos podemos creer esto? Génesis capítulo 1 dice que en el principio el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra, el Espíritu de Jehová. Y Dios comienza a introducirse sin darle explicaciones a nadie. Simplemente Dios se introduce. El que quiera creer, amén. Y el que no quiera creer, pues amén también. Pero este es un asunto de fe. Y con el poder de la palabra Dios comienza a crear y a separar. Y hágase y fórmese. Y comenzaron a formar. Imagínese usted
Lo que en ese momento estaba aconteciendo, donde no existía, comenzó a existir por el poder del verbo de Dios. A su nombre damos gloria. Por eso en la vida nuestra, donde no existe, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Porque por el poder de la palabra yo comienzo a darle forma, a darle vida a milagros que yo no veo, que no existen, pero yo he creído en uno que nos ha dado poder creativo, poder para poder vencer, poder para poder llamar lo que no es hecho que sea hecho en el nombre de Jesús. Hoy hay tantos retos en este país y en nuestros países también. Las cosas están tan desorganizadas, amado hermano, que necesita que la iglesia se revista y ejerza la palabra tal y cual como Dios nos la ha enseñado que debemos de usarla. ¿Sabe por qué las cosas no cambian a veces? Porque no oramos por ellas. Nos conformamos con criticar. Y mira lo que está pasando. Ay, pobrecito. Pero jamás, hermano, un pueblo se une, una iglesia se une para poder dar a través del poder de creación, de creatividad otorgado por Cristo, hermano, para que las cosas puedan cambiar. Tu situación puede cambiar. Hablábamos del libro de Daniel capítulo 6, cuando Daniel, en lugar de ponerse desesperado, en lugar de huir de aquel reino, Daniel, cuando oyó que la orden había sido dada y que iba a ser echado en el foso de los leones, Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba a Dios como solía hacerlo antes. A su nombre damos gloria. No sé lo que tú has oído, no sé qué noticia tú tienes, no sé qué te está pasando, ni cómo te sientes, pero déjame decirte que hay poder en la oración. Porque la oración mueve el corazón de Dios a actuar en aquellos que han honrado su nombre. Aleluya. Por eso es que Daniel creía claramente que el poder de la oración tiene poder de creatividad, de crear, de tocar el corazón de Dios. Y dice que cuando lo vieron orando, enseguida los sátrapas fueron a acusarle, porque siempre habrán de esos. Pero mira, aquel Daniel, al cual él te sirve en tu reino, no ha acatado la orden tuya, oh señor rey, de acuerdo a la ley de Medo y Persa. Nadie en 30 días tiene jamás el derecho de adorar a otro Dios que no seas tú, oh Dios. Y Daniel no te obedece. Pero ahí estaba un hombre que le había creado a Dios, que le había creído a Dios. Yo no sé a qué tú le has creído. Yo no sé qué te está pasando, ni qué te estás imaginando, ni qué planes tú tienes. Pero déjame decirte algo, hermano. En esta vida, ninguno de nosotros, fuera de Dios, fuera del consejo de Dios, fuera del control, del poder de Dios, tiene el derecho jamás de poder programar o mover o hacer sin el consentimiento de Dios. Yo quiero decirle a usted esto: nadie, ninguno de nosotros, aunque muchas personas lo hacen, eso no quiere decir de que usted en esta hora esté pensando actuar, hacer algo en lo cual Dios no está involucrado. Todo lo que es justo de parte de Dios, todo lo que es justicia, todo lo que tiene buen nombre delante de Dios, Dios lo respaldará. Si Daniel hubiese sido un siervo malo, negligente en todo aspecto, estoy más que seguro que esa oración, a mi manera de pensar, jamás hubiese tenido los resultados que tuvo. Pero como Daniel era un hombre que había decidido en su corazón no contaminarse con la comida del rey, Dios vio que este hombre era un hombre de justicia. Yo quiero decirle a usted, amado,
Yo no lo conozco. Y cuando yo no conozco no conozco lo que usted está pasando. Yo no sé cuáles son sus planes, ni sé qué usted está pensando o ha pensado o está enfrentando, pero hay un Dios que defiende la causa de aquellos que en justicia e integridad nos movemos en este camino. Cuando Mateo escribe a los judíos, cuando Marcos, cuando Lucas escribe a los gentiles y Juan escribe a la iglesia, estos 4 evangelios tienen la capacidad otorgada por el Espíritu de Dios que les dio esa palabra, de poder dirigir la mirada siempre a un personaje que es el creador de la historia del hombre. Todos estos evangelios apuntan hacia uno que el Padre califica para que podamos mantener nuestra mirada en Él, porque Él es el único autorizado y calificado por el Padre para poder otorgar salvación, perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que hemos confiado en Él. A su nombre gloria. Cuando nosotros escudriñamos la palabra y nos saturamos de ella, llegamos a un punto en que nosotros actuaremos, hablaremos, nos movilizaremos culturalmente regidos por esta palabra. Esta palabra será la que ha llegado a tal grado a empaparnos, amados hermanos, que hablaremos exactamente como Dios quiere que todos sus hijos e hijas hablemos. Por eso Daniel se quedó pegado ahí en oración. Daniel sabía que el Dios que él conocía su causa, había visto su sufrimiento, sabía que nada injusto había hecho delante de su presencia, pues él lo confiesa más adelante. Cuando luego echan a Daniel en el foso de los leones, y luego el rey dice que no pudo dormir por el remordimiento de conciencia, por la preocupación o por lo que haya sido, hermano, de que ese hombre justo, pues él lo conocía también. Y no hay cosa más linda que alguien pueda dar testimonio de ti, que eres una mujer y un hombre justo. A su nombre damos gloria. Eso solamente se da cuando la palabra llega a ser parte de nuestra inherencia, parte de nuestra personalidad, donde no podamos comportarnos diferentes aquí y diferentes allá o allá o allá. No. El cristiano que ha nacido de nuevo debe tener un orden de cultura, un orden donde quiera que vaya, donde quiera que esté, amado hermano, debe de mantener siempre esa compostura que lo identifique como un hombre y una mujer de Dios. A su nombre damos gloria. Que no digan que aquí es una cosa, que allá es otra cosa y allá es otra cosa, porque eso tiende a perder credibilidad en la conducta de la persona, porque no es lo mismo aquí como allá o como allá. Daniel era un hombre que supo brillar en un reino inconverso, un reino, amado hermano, donde no honraban a Dios. Mas sin embargo, por la actitud de Daniel, cuando el rey al día siguiente corre a decirle: Daniel, hijo del Dios Altísimo, el Dios al cual tú continuamente le sirves, al Dios que tú continuamente le sirves. No le dice de vez en cuando, o cuando las cosas están malas, o cuando las cosas, bueno, se ponen, pero entonces voy a la iglesia, entonces busco a Jesús. No. Al cual tú continuamente le sirves. ¿Te ha podido salvar de la boca de los leones? Me imagino que hubo una pausa y se oyó una voz del foso: mi Señor el Rey. Vea cómo le dice: mi Señor el Rey. No había cambiado su manera de responderle. Con qué facilidad a veces cambiamos nuestra manera de responder o de hablar.
sin considerar que hay uno que defiende la causa de todos nosotros. Haciendo, ni en qué trampa quizás usted haya caído, ni qué problema usted esté viviendo, ni qué enfermedad pueda estar padeciendo, ni qué obstáculos usted pueda estar enfrentando. Pero déjeme decirle que hay uno que es más grande y poderoso que tu prueba y que tu lucha, y eso se llama, aleluya, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, al cual damos gloria y damos honra. Bendito el nombre del Señor. Mi Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones, porque delante de él yo no he hecho nada malo, ni delante de ti, oh rey. ¡Qué conciencia! Dice que mandaron a sacar a Daniel y trajeron a los sátrapas, trajeron a sus mujeres, trajeron a sus hijos, porque así era en aquel entonces. Y lo tiraron en el foso, y no habían caído todavía al final del foso cuando los leones habían hecho pedazos los huesos de cada uno. Y dice, y así libró el Señor a Daniel del foso de los leones. Quiero retomar lo hablado en Colosenses. Nosotros jamás debemos de permitir que nada ni nadie pueda tener la importancia ni la palabrería de hacernos creer de que no estamos en lo correcto. Cuando Pablo dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Estás testiguando claramente que Cristo desde antes de Génesis 1, amados hermanos, cohabitaba con el Padre, y de la única manera como Pablo le dice a los colosenses, como la iglesia de hoy en día, que de la manera corporal como Cristo caminó 60 años antes de Pablo, le dice que Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible, que de la única manera como Dios se hace visible ante los ojos de los hombres es a través de la persona de Jesucristo. ¿Por qué motivo le dice esto? Porque el gnosticismo, los gnósticos que habían introducido una serie de costumbres, como les dije al principio, de que el cosmos, las estrellas, el horóscopo, talismanes y ciertas costumbres mágicas y místicas tenían más relevancia o más importancia incluso que el mismo Cristo Jesús. Y Pablo le dice, no. Él es la imagen del Dios invisible. Pablo defiende con una vehemencia el señorío, el poderío, la supremacía del Hijo de Dios. Yo quiero decirle a usted, amado hermano, que no hay otra persona fuera del Hijo de Dios que pueda otorgarnos, amado hermano, las bendiciones que el Padre ha derramado sobre todos y cada uno de nosotros. Porque el que honra al Hijo, honra al Padre. Y el que honra al Padre y al Hijo, tiene el Espíritu de Dios morando en nosotros. A su nombre damos gloria. Es una convicción, es una experiencia que nadie puede sacar de la vida de una persona, por grande que sea tu prueba, tu lucha, tu desespero. Tú has decidido creerle a Cristo y con eso basta. Tienes que saber quedarte convencido de que únicamente a través de Él es que vas a lograr los propósitos que se cumplan en la vida tuya, de tu familia, de tus hijos, tu economía, tu todo, poniendo la fe 100% en el Hijo de Dios. A su nombre damos gloria. Él es la imagen del Dios invisible.
Qué poderoso. Porque Dios nunca tuvo cuerpo antes. Él siempre como espíritu habitó por las edades de los siglos, hasta que llegó el cumplimiento de Dios revelarse a la humanidad con el propósito de que de poder salvar al hombre. Qué precioso es poder meditar un poco, amado, que ya no son talismanes ni cruces que usted pueda andar colgando en el pecho, ni estampas que usted guarde en la cartera, ni el altar que usted tenga de fulana, de tal, de mengano, ahí al cual usted le haya atribuido poderes. No, amado hermano, ni imanes que usted meta debajo de la cama, ni mucho menos aquellos collares que la gente le pone a los niños, o se los pone usted mismo quizás, o quizás poderes de personas que se ponen los interiores al revés, o que tenga la puerta, hermano, llena de cuantas cosas pueda tener. Esas son basuras. El único que tiene poder para poder guardarte de todo espíritu de mal y de todo ataque del diablo no son esas cosas, sino que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, y a su nombre damos gloria, gloria, gloria. A mí no me importa que me digan, ¿sabe qué? Me han dicho por ahí que si pones un vaso de agua con un imán, una rodaja de limón, eso te va a ayudar. Esas son patrañas y mentiras del diablo. Si te han dicho que pongas una veladora y la enciendas y la dejes encendida toda la noche, porque eso espantará, y haz una oración mediocre ahí también invocando a San Fulano, a San Futano. Esas son mentiras del diablo. El único que tiene el poder, entienda esto por favor, el único que tiene el poder, el único que te ha cubierto con su sangre, el único que entregó la victoria total y completa, aleluya, se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Es que tanta basura se mueve hoy. Esos medallones que venden por la televisión, esos que dicen que yo te limpio, yo te hago una limpia, yo te aseguro que él volverá o que ella volverá. Mentira del diablo. E invocan a astros, e invocan a divinidades que según ellos tienen el poder para poder hacer bien a tu vida. Amado hermano, si hay una visita aquí, si hay un amigo, si hay un hermano que todavía esté apegado a esas creencias, Dios te está diciendo que hay un solo nombre bajo el cielo y la tierra dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Y ese nombre es el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre damos gloria. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No está diciendo que Él fue creado. Es un privilegio, una posición que el Padre le otorga. No como que Él fue creado, sino como principio, porque Él creó todas las cosas para Él y por Él. Aleluya, a su nombre damos gloria. Los famosos exégetas de por ahí andan tratando de imponer ideas erróneas, diciéndole a otros que Cristo fue formado. Jamás. Él lo dice claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Él siempre ha existido. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. El libro de Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también
Por lo cual Dios también, ¿cuál Dios? El Padre. Por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre. A su nombre damos gloria. ¿Cómo se llama tu problema? ¿A quién le estás temiendo? Aleluya. A Él, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Ese es el Cristo resucitado, el cual nos ha dado salvación y vida eterna. No temas más, no estés triste, reprende al diablo, usa la palabra, usa la palabra, usa la palabra, usa la palabra. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. A Él se le dio un nombre. ¿Por qué? ¿Porque era el Hijo de Dios únicamente? No. Por la manera perfecta en que Cristo se somete al Padre y cumple al pie de la letra todo lo que el Padre le había comisionado en su naturaleza humano divina. Cristo vence al diablo. Cristo vence la muerte eterna. Y Cristo nos libera del pecado a través de esa manera redentiva en la cual cumple 100% las exigencias del Padre. Los gnósticos decían, los que se habían introducido en la iglesia de Colosa, que la única que peca es la materia, pero el espíritu queda intacto. Y eso anda caminando por ahí, por las calles todavía hoy. Mucha gente dice, no, pero el que peca es la carne, pero el espíritu no peca. Esa es una mentira del diablo. Porque la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque ellos decían que a Dios no le importa, al Dios de ellos, lo que usted haga en la carne. Porque la carne al fin y al cabo no es buena. Por eso es que ellos no creían que Jesucristo era Dios, porque había venido en carne. Y ellos decían que la carne no es nada buena, la materia no es nada buena. Por eso es que no creían, ni le daban el lugar que le correspondía a Jesús como Dios único y verdadero. Lo habían calificado entre otras deidades que ellos tenían. Y Pablo dice, no, señores, Él es la imagen del Dios invisible. A su nombre damos gloria. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A su nombre damos gloria. ¡Aleluya! Él es nuestro Cristo maravilloso, el que venció la muerte, el que resucitó, aleluya, para no ver más muerte, bendito Dios, y así traspasó los cielos, como dice Hechos capítulo 1, bendito el nombre del Señor, porque todos los que antes habían resucitado, amado hermano, antes de Cristo murieron y vieron corrupción, pero Cristo resucita, aleluya, con poder y gloria, para no volver a morir más ni ver corrupción. Y ahora dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre, aleluya, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. A su nombre damos, a su nombre damos gloria. Qué preeminencia, qué manera de defender
de Pablo la integridad de la deidad, de la soberanía, de la supremacía de Cristo como Dios todopoderoso. Dice que Él creó todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. Hágase, 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 hágase. Aún el gusano más miserable es parte de esa creación. Los abismos, los cielos de los cielos, las estrellas, el universo, todo parte de esa palabra que salió. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos podemos creer que eso es así? Y que no hay sombra de variación en estos 4 evangelios que apuntan la mirada de todo aquel que ha creído en Jesús como el único Señor y Salvador, como el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. Los gnósticos decían que a través del conocimiento que ellos adquirían de una forma, hermano, terrenal, ganaban votos y estatura para poder llegar a ser salvos, sobresaliendo entre el resto de la humanidad. Y Platón, uno de los famosos filósofos griegos de aquel entonces, fue uno de los enemigos más acérrimos que la iglesia cristiana de aquel entonces tuvo. Hoy hay muchos filósofos también, incluso de algunos cristianos, que andan filosofeando, inventando cuentos de camino real. La palabra es la palabra, y esta es nuestra norma, y debe ser nuestra norma de conducta para poder vivir glorificando a Dios en nuestra vida. Que no hay otro Dios, que no hay otros medios para poder ser salvos, que no es a través de caminar de rodillas 1 kilómetro dándome golpes en la espalda, destruyéndome a sí mismo, porque de esa manera voy a lograr alcanzar la expiación de mis pecados o de mis faltas. Que no necesito, como lo hacían en el Antiguo Testamento, cuando vengo al ayuno, tirarme de silicio, como me decía una hermana, yo me envuelvo en un saco de eso con el cual llevan la papa, pastor, que pica mucho, porque así Dios va a aceptar más mi sacrificio. No. Si a usted le enseñaron así, no es así. No, porque yo me tiro silicio y me envuelvo y eso pica. Usted no sabe cómo. Usted piensa que Dios lo quiere así. Si a Dios no se busca de esa forma o manera, si a usted le enseñaron así, amado hermano, ese es el silicio que hablaba en aquel entonces de aquellos hombres. Pero hoy nosotros estamos bajo un pacto de gracia, de amor, de cuidado de Dios, aleluya. Y usted puede, hermano, ayunar los días que quiera sin estar con ese picazón por todo el cuerpo. Los judaizantes habían implementado eso. Tenían que ponerse el silicio cuando ayunaban, tenían que circuncidarse, tenían que abstenerse de comidas, tenían que cumplir los días festivos judíos. Y Pablo le dice que no, que habían sido libertados, que Cristo había cumplido en él las exigencias de la ley, y que el velo del templo se había rasgado de abajo hacia arriba, dando luz y entrada a un nuevo pacto de gracia, donde los hijos de Dios habíamos decidido, aleluya, seguir a Cristo con un espíritu constrito y humillado. A su nombre damos gloria. Quizás usted dirá, bueno, pastor, yo lo seguiré haciendo, allá usted, pero yo no. Usted sabe lo que es estar envuelto con un saco de eso, con un día 100 de temperatura. ¿Usted piensa que eso va a aligerar el propósito de Dios? No. Nuestro caminar diario es un caminar de fe, de entrega incondicional a Dios. Todo lo que Dios busca en una persona es un corazón constrito y humillado. Dice la Biblia, no despreciarás tu Dios
Porque ¿de qué sirve a veces tantos hechos y actos religiosos donde el corazón no está dispuesto a humillarse como Dios quiere que se humille? Cuánta gente no ora, cuánta gente no ayuna, y cuando se levantan del ayuno y la oración siguen igual o peor a veces. La finalidad del ayuno es que podamos ser transformados, deponiendo todo lo mío, todas mis debilidades, todas mis flaquezas, todas aquellas cosas que usted y yo sabemos muy bien que están sirviendo de tropiezo a nuestra vida con el Señor. Y allí humillados podamos postrarnos y pedirle perdón a Dios y pedirle que en su misericordia nos ayude y quite aquellas cosas que están siendo de tropiezo a un diario caminar. Por eso el ayuno y la oración son ejercicios que Dios instituyó para su iglesia también en aquel entonces como en el siglo XXI. Si usted sabe que está adoleciendo de algo, que por mucho que ha querido vencer, no ha podido hasta la fecha, le doy un consejo, por favor, busque a Dios, pero no lo condicione. Deje que Dios lo condicione a usted. Deje que Dios lo lleve. Cuando Cristo en Mateo capítulo 4 dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cristo fue llevado por el Espíritu. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te habrá hecho sentir: te quiero en ayuno y en oración? ¿Cuál ha sido tu responder? No tengo que irme, tengo que trabajar, no aguanto. Por eso es que muchas personas están atadas todavía por el diablo, porque no han renunciado, porque no han querido buscar a Dios de la manera como Dios exige que se debe buscar para que se quite el dedo amenazador. A su nombre y a su gloria. Él es la imagen del Dios invisible. Y Pablo continúa diciendo: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que todas las cosas por medio de Él subsisten, es que todas las cosas tienen vida, porque Él es la vida. Y como Él es la vida, toda su creación tiene vida, como tenemos nosotros hoy en Cristo, la vida eterna. Él es la inmortalidad. Dígale a su hermano: Él es la inmortalidad. Y yo voy a vivir en inmortalidad también. A su nombre damos gloria. Él es la resurrección, y yo voy a resucitar. Aleluya, en aquel día también en que la trompeta suene. Porque aunque estemos muertos, amados hermanos, donde quiera que usted y yo quedemos, el sello del Espíritu Santo, que son las arras para nuestra redención adquirida en aquel día, Él se encargará de poder honrar a ese hombre, esa mujer, donde quiera que esté, aleluya. Y al honrarlo, aleluya, todo ese sello que ha sido puesto por el Espíritu, hermanos, dará el testimonio de que hemos muerto en la fe de aquel que un día murió y resucitó entre los muertos para no ver más corrupción, y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Bendito el nombre del Señor, porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No es San Antonio, ni Santa Gracia, ni como usted le quiera llamar.
a la patroncita del pueblo, ni a esos que levantan ahí y luego le van a guardar, ni el medallón que usted anda, ni lo que tiene metido en la cartera, ni debajo de la cama, ni cuando usted pasa enfrente de un templo y se aruña de esta manera. Eso no es lo que salva ni lo que te bendice. El único que te bendice, que salva y bendice para siempre, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre damos gloria, a su nombre damos gloria. Cristo dice, aleluya, qué lindo es el Señor. Fíjese, amado hermano, que aquí mismo hay algo importante. Mientras leía esta escritura, sacaba notas importantísimas, y es el poder supremo del Hijo de Dios. En el 18 dice que Él es la cabeza. ¿De qué? De la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí, por mucho que pueda tener un hombre o una mujer de privilegios en un lugar, Él es la parte importante de la iglesia. Él es el que guía, Él es el que rige, Él es el que conduce, porque un cuerpo sin cabeza no puede existir. Un cuerpo sin cabeza no puede tener orden, ni dirección alguna, ni mucho menos pensar, ni tener la sabiduría. Por lo tanto, Él como cabeza es el que rige y gobierna, amados hermanos, la vida de su iglesia. El que es el principio, vuelve el apóstol a decir, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. La preeminencia es la supremacía en todo. Aleluya. Primogénito entre los muertos, porque Cristo muere y vuelve a resucitar. Y luego, hermano, por 40 días se le apareció a mucha gente en aquel entonces, y le dice a sus discípulos que se vayan a Jerusalén y que no se muevan de ahí. Hechos capítulo 1, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. A su nombre damos gloria. Los discípulos necesitaban ser capacitados de poder, pero no poder de hombre, ni institución eclesiástica, ni mucho menos de hombre, sino de Dios. No hay cosa más importante y más poderosa que, hermano, que podamos considerar que por mucho mérito que pueda tener, nombramientos y llamados de hombre eclesiástico o de lo que sea, hay uno que supera a todos ellos, y es el investimiento de la autoridad y el poder que el Espíritu Santo le da a la iglesia de Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y para poder ser testigos de Jesucristo, yo no necesito un carnet para decir que pertenezco a una iglesia, ni un diploma para que me diga yo soy el pastor fulano y tal, sino el poder de Dios. Cristo les dice que necesitaban ser investidos del poder de Dios para que le fueran testigos. Testigos de Cristo. Si no hay poder de Dios, tú no podrás ser testigo de Jesús, porque al primer ataque del diablo vas a salir corriendo por ahí, porque esto no se vive ni se adquiere a través de carne ni de sangre, sino de Dios. Sino de Dios. Yo quiero que te revistas del Señor. Yo quiero que tú le creas a aquel que te escogió para ser un testigo de este evangelio, y que no hay otro autorizado ni calificado por el Padre en el cual podamos ser salvos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y me seréis testigos, le dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, con el poder del Espíritu Santo. No te dejes engañar por el diablo. Reprende al diablo.
La iglesia recibió de parte del Señor, pero recibiréis poder creativo, poder para poder reprender, para poder darle vida a lo que hoy probablemente tú consideres que está muerto. Pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, poder creativo. Escribe esto. No te des por vencido. Por favor, no te des por vencido. Vence. Vence. La palabra que mi hermano leía decía: vence el mal con el bien. ¿Qué necesitas de parte de Dios? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te tiene triste? ¿Por qué estás desanimado? Sigue usando esa palabra, que al final de la jornada te darás cuenta que valió la pena creerle a Dios, que valió la pena creerle a Dios. Ponte de pie. A su nombre, gloria. Si usted está pasando por una situación difícil y quisiera que oráramos por usted, si usted es consciente de su condición y quisiera que lo ungiéramos con aceite, usted puede pasar. Solamente usted es consciente. Y la imposición de manos es bíblica. Es bíblica. Si tú necesitas que te unjamos con aceite, you might step up to the front. ¿Alguien necesita?